El murmullo de la fiesta del 60 cumpleaños de mi padre, Horacio, era una bestia viva. Se arrastraba por los pasillos de la casa de mi infancia en la Ciudad de México, un monstruo hecho de risas falsas, tintineo de copas y el roce de telas caras. Yo, Renata, con 29 años y una carrera como analista de riesgos en Monterrey, me sentía como una extraña en mi propio zoológico. Me había escapado al pasillo contiguo al estudio de mi padre, buscando un respiro del aire viciado de pretensión. La puerta de caoba estaba entreabierta, una invitación silenciosa al desastre. Dentro, la voz de mi padre, un trueno contenido que yo conocía demasiado bien, cortó el ruido de la fiesta. Hablaba con mi madre, Elena. Elena, por favor, entiende, dijo él, con ese tono de falsa paciencia que usaba para cerrar tratos y discusiones. Renata puede cuidarse sola. Siempre lo ha hecho. Es dura, es autosuficiente. Cada palabra era una palmadita en la espalda que se sentía como una puñalada. A través de la rendija, vi su silueta contra la lámpara de escritorio, una figura imponente rodeada de libros que rara vez leía. Mi madre, a su lado, era un espectro elegante, asintiendo con la cabeza. Pero Horacio, es su hermana, empezó a decir mi madre. Exacto, la interrumpió él. Y Marisol es el futuro de este negocio, de esta familia. Ella tiene la visión, el espíritu. Necesita nuestro apoyo incondicional. Hubo una pausa, un silencio cargado que pareció absorber todo el oxígeno del pasillo. Y entonces, la sentencia final. Para lo que importa, Elena, para el legado, tu hermana no vale ni un centavo. El mundo no se detuvo. Los invitados siguieron riendo. La música no cesó. Pero en mi universo interior, un pilar de cristal que había pasado toda mi vida intentando mantener en pie, se hizo añicos. No fue un shock. El shock es para lo inesperado. Esto fue peor, fue la confirmación. La verbalización fría y brutal de una verdad que yo había sentido en mis huesos desde que era niña. Era el veredicto final a una vida de esfuerzos, de logros silenciosos, de cheques enviados puntualmente cada mes. No vales. Me apoyé contra la pared, el papel tapiz con textura arañando mi espalda. El aire se negaba a entrar en mis pulmones. Quería gritar, quería irrumpir en esa oficina y romper algo, pero la analista en mí, la parte de mi cerebro entrenada para evaluar el riesgo y controlar el daño, tomó el control. Me enderecé, alicé mi vestido con manos que no temblaban, aunque por dentro era un terremoto. Recompuse mi rostro en una máscara de neutralidad serena, la misma que usaba cuando le negaba un crédito millonario a un cliente importante. Respiré hondo una vez. Luego otra. Abrí la puerta corrediza que daba al jardín, donde las luces de hadas se enredaban en los árboles, y me mezclé de nuevo con la multitud. Nadie notó la grieta que se había abierto en mi alma. Nadie vio que la hija obediente, el cajero automático confiable, acababa de morir en ese pasillo. Y en su lugar, algo nuevo y peligrosamente calculador estaba empezando a nacer. Mi mente, como un archivo perfectamente organizado, comenzó a desempolvar viejas carpetas. La primera que se abrió fue la de mis 15 años. No hubo un salón de fiestas, ni un vestido de diseñador, ni una banda en vivo. Hubo una cena en Los Naranjos, un restaurante agradable pero modesto, con mis padres, Marisol y mis tíos. Recuerdo el vestido que usé, uno que compré yo misma con el dinero que ganaba dando clases particulares de matemáticas. Era bonito, de color azul marino, pero no era el vestido de princesa que secretamente había anhelado. Hija, entiéndelo, me había dicho mi padre esa semana, colocando una mano pesada sobre mi hombro. Los negocios están un poco lentos ahora. Hay que ser prácticos. Ya habrá tiempo para celebrar a lo grande. Yo asentí, como siempre, tragándome la decepción y diciéndome que ser práctica era una virtud. 2 años después, los negocios, milagrosamente, ya no estaban lentos. La fiesta de 15 años de Marisol fue el evento social del año en nuestro círculo. Se celebró en el salón de un hotel de lujo, con un tema de Bosque Encantado. Marisol parecía una princesa de verdad, con un vestido pomposo que costó más que mi primer coche. Recuerdo estar de pie en una esquina,
sintiéndome como una dama de honor mal vestida en la coronación de una reina. La semana previa a esa fiesta, mi padre me había sentado en su estudio. Yo acababa de recibir mi primer sueldo de un trabajo de verano en una oficina. Estaba increíblemente orgullosa de esos billetes. Renata, tu madre y yo estamos un poco apretados con los últimos detalles de la fiesta de tu hermana, dijo, evitando mi mirada. Es solo temporal, ¿podrías prestarnos tu sueldo? Para ayudar con el banquete. Es por la familia. La palabra, préstamo, colgó en el aire, dulce y venenosa. Sabía que nunca lo recuperaría. Pero la esperanza de comprar un poco de su aprobación, de sentirme parte de ese gran evento, era demasiado fuerte. Le di el sobre con todo mi dinero. Eres una buena hija, Renata, dijo mi madre más tarde, dándome un beso en la frente que se sintió frío. Tan responsable. Siempre pensando en la familia. En la fiesta, mientras el fotógrafo le pedía a Marisol que posara junto a un pastel de 5 pisos, yo estaba en el baño, contando las monedas que me quedaban en la cartera para el taxi de vuelta a casa. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Mis padres no estaban celebrando a su hija, le estaban invirtiendo en su activo más valioso. Y yo, la hija práctica y responsable, era simplemente la que ayudaba a financiar la inversión. Ese día aprendí que en mi familia, el amor no se distribuía equitativamente. Se asignaba como un recurso, y yo siempre estaría en la columna de gastos, nunca en la de activos. El recuerdo de las fiestas se disolvió, y mi mente saltó a una rutina más reciente, más insidiosa. La notificación mensual en mi aplicación bancaria, transferencia programada a Horacio G por 20,000 pesos MXN. 20,000 pesos. Cada mes, sin falta, durante los últimos 5 años. Todo comenzó el año en que me gradué de la universidad y conseguí mi primer trabajo serio en Monterrey. Mi padre me llamó, su voz teñida de una urgencia cuidadosamente ensayada. Hija, el negocio de los muebles, el mercado está cambiando. Necesitamos hacer una inversión en nueva maquinaria, pero el flujo de efectivo está un poco atascado, explicó. Es solo una ayuda temporal. Unos meses, hasta que las cosas se estabilicen. Para apoyar a la familia. La familia. Esa era la palabra mágica, el hechizo que siempre funcionaba conmigo. Por supuesto que acepté. ¿Qué clase de hija sería si no ayudara a mis padres cuando me necesitaban? Los primeros meses, me sentí orgullosa. Estaba contribuyendo, devolviendo algo de lo que me habían dado. Pero los meses se convirtieron en un año, luego en 2. La ayuda temporal se convirtió en un pilar silencioso de sus finanzas. Mis ascensos en el trabajo no eran motivo de celebración familiar, sino la justificación para que la cantidad nunca disminuyera. Las conversaciones con mi madre se volvieron un guión predecible. Hola, mami, ¿cómo estás? Empezaba yo. Ay, mi hijita, aquí, batallando un poco, suspiraba ella. Acaba de llegar el recibo de la luz carísimo, y tu padre está preocupado por el costo de la madera de importación, pero bueno, no te preocupes por nosotros. Una pausa dramática. Menos mal que te tenemos a ti, Renata. Eres nuestro pilar. Tan responsable. Y luego, el cambio de tema, siempre inevitable. Por cierto, te contó Marisol, va a empezar un curso de diseño de cerámica. Necesita un horno especial, pobrecita, es tan caro, pero su talento es tan grande. Nunca me pedían dinero directamente para Marisol. Eran más inteligentes que eso. Simplemente me presentaban la narrativa, la familia estaba en crisis, pero la estrella brillante de Marisol debía seguir siendo financiada a toda costa. Y yo, el pilar silencioso, debía soportar el peso. Cada transferencia se sentía menos como un acto de amor y más como el pago de un impuesto, una cuota por el privilegio de pertenecer, aunque fuera en los márgenes, a la familia. Mientras yo vivía en un apartamento modesto, calculando mis propios gastos para poder seguir enviando ese dinero, las fotos de Marisol en redes sociales contaban otra historia, viajes a Oaxaca para inspiración artística, cenas en restaurantes de moda, ropa nueva. Y cada vez que sentía una punzada de resentimiento,
la ahogaba con la culpa que ellos mismos me habían enseñado a sentir. Era mi deber. Era lo que una buena hija hacía. Era el precio de mi entrada. De vuelta en el presente, en la fiesta, observaba a mi familia desde la distancia. Mi apartamento en Monterrey era mi santuario. Un espacio minimalista, ordenado hasta el extremo, donde cada objeto tenía un propósito. Era mi forma de controlar un pequeño rincón del universo, un antídoto contra el caos emocional de mi familia. En el alféizar de mi ventana, una colección de suculentas prosperaba bajo mi cuidado meticuloso. Eran como yo, capaces de sobrevivir con muy poco, resistentes, con una belleza discreta que no necesitaba la admiración de nadie para existir. Las regaba una vez cada 2 semanas, un ritual silencioso que me anclaba a la realidad. A veces, mientras lo hacía, me preguntaba si yo también estaba almacenando todo el dolor y la negligencia en mi interior, esperando el momento adecuado para florecer o para marchitarme por completo. Esta armadura de control y lógica era mi mecanismo de supervivencia. Pero debajo de ella, había una niña que todavía anhelaba desesperadamente escuchar a su padre decir, «Estoy orgulloso de ti». Esa era mi debilidad, mi talón de Aquiles, y mis padres lo sabían. Lo habían explotado durante años. Una semana antes de la fiesta, esa armadura había sufrido su primera fisura. Estaba en mi oficina, revisando un complejo informe de crédito, cuando mi teléfono sonó. Era mi tía Leticia, la hermana menor de mi madre. Siempre habíamos tenido una conexión especial. Ella era maestra de escuela jubilada, una mujer observadora y sin pelos en la lengua. «Renata, mi niña, ¿cómo estás?», dijo, su voz cálida como siempre. «Bien, tía, mucho trabajo». «Ya sabes». «Sí, sí, siempre tan trabajadora». Hubo una pausa. «Oye, ¿has hablado con tus padres últimamente, sobre el negocio?». Sentí una pequeña alarma en mi interior. «Hablé con mi mamá ayer». «Lo de siempre, ¿por qué?». Mi tía suspiró. «No sé, escuché un rumor en una comida familiar. Algo sobre que Horacio está tomando muchos riesgos. Unos proyectos de construcción muy grandes. La gente habla». «Él siempre ha sido ambicioso», respondí, a la defensiva por instinto. «Sabe lo que hace». «Lo sé, mi amor. Solo, cuídate, ¿sí? Y cuida tu dinero». La llamada me dejó inquieta. La advertencia de mi tía, tan sutil pero tan clara, se quedó resonando en mi cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, la analista de riesgos que vivía en mí empezó a mirar a su propia familia no con el corazón, sino con la calculadora. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzaba a germinar en la oscuridad. Y la conversación que acababa de escuchar en el estudio de mi padre era el sol tóxico que la haría crecer a una velocidad vertiginosa. Regresé a la sala principal, con el eco de las palabras de mi padre resonando en mis oídos. La escena que encontré era una obra de teatro perfectamente montada. Mi padre, Horacio, en el centro, recibiendo los elogios de amigos y socios. Mi madre, Elena, a su lado, la anfitriona perfecta, asegurándose de que todas las copas estuvieran llenas y todas las sonrisas fueran devueltas. Y Marisol, mi hermana, revoloteando por la habitación, mostrando sus nuevos diseños de joyería, unas piezas toscas pero que todos alababan como si fueran de un artista de renombre. «Miren qué talento», exclamaba mi madre a un grupo de señoras. «Mi Marisol tiene un don. Todo lo que toca lo convierte en arte». Me acerqué al grupo, forzando una sonrisa. «Felicidades, hermanita. Se ven muy bien». Marisol me dedicó una sonrisa rápida y distraída. «Gracias, Ren. Oye, mamá, ¿crees que el señor Vargas quiera ver los collares?». Y se fue, sin más. Más tarde, durante el brindis, uno de los socios de mi padre, un hombre amable que me conocía desde niña, se me acercó. «Renata, qué gusto verte. Tu padre siempre nos cuenta lo bien que te va en Monterrey, debes de estar haciendo una fortuna», dijo con una risa bonachona. «Me va bien, gracias», respondí, sintiendo el rubor en mis mejillas.
Me enteré de que conseguiste el puesto de analista senior, eso es fantástico. Un gran logro, continuó él. Antes de que pudiera agradecerle, mi madre se deslizó a nuestro lado, colocando una mano en mi brazo. Ay, sí, nuestra Renata, siempre tan dedicada a sus números, dijo con un tono que pretendía ser un cumplido pero sonaba a condescendencia. Pero, ¿ya vieron el nuevo taller que le montamos a Marisol? Es una maravilla. Horacio dice que es la mejor inversión que hemos hecho. Y así, mi ascenso, el resultado de años de estudio y noches sin dormir, fue reducido a sus números y enterrado bajo la noticia del último capricho financiado para mi hermana. La noche continuó así, una tortura de 1000 pequeños cortes. Cada intento mío de conectar, de compartir algo de mi vida, era desviado, minimizado o simplemente ignorado. Fue entonces, sintiéndome completamente invisible en medio de la multitud, que me retiré al pasillo. Fue entonces que escuché la conversación que lo cambiaría todo. La frase, no vale ni un centavo, no fue un insulto aislado. Fue el resumen de toda la noche, de toda mi vida. Fue la confirmación de que, en la elaborada contabilidad de mi familia, yo ya había sido amortizada y descartada. Cuando el último invitado se despidió y el silencio finalmente reclamó la casa, supe que el verdadero evento de la noche estaba por comenzar. Mi madre se me acercó, su rostro una máscara de cansancio y afecto maternal. Renata, qué bueno que te quedaste. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo un momento. En el estudio. Mi corazón se convirtió en una piedra de hielo. Sabía a dónde iba esto. El estudio, el centro de poder de mi padre, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes. Entré y me senté en la silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. El olor a tabaco y a colonia cara impregnaba el aire. Hija, comenzó mi padre, sentándose en su sillón, el rey en su trono. Juntó las yemas de sus dedos, un gesto que yo sabía que precedía a una petición importante. La fiesta fue un éxito. Pero mantener las apariencias, mantener nuestro estatus, cuesta. El negocio de los muebles es sólido, continuó, pero ha surgido una oportunidad única. Un proveedor en el extranjero nos ofrece un lote de maderas exóticas, caoba certificada, a un precio increíble. Es una inversión que podría duplicar nuestras ganancias el próximo año. Mi madre, de pie junto a él, asintió con fervor. Sería la salvación, Renata. Nos daría el respiro que tanto necesitamos. El problema, dijo mi padre, finalmente yendo al grano, es que necesitamos liquidez inmediata. El banco tarda demasiado. La oportunidad se irá. Necesitamos 500,000 pesos. Para el lunes. 500,000 pesos. La cifra me golpeó como una pared. Era una cantidad enorme, casi todos mis ahorros líquidos. Es mucho dinero, papá, dije, mi voz apenas un susurro. Lo es, admitió. Pero es por la familia, Renata. Para asegurar tu futuro también. Piensa en ello no como un préstamo, sino como una inversión en tu propio legado. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Me pedían que invirtiera en un legado del cual, hacía apenas unas horas, me habían excluido explícitamente. Me miraban con rostros llenos de una desesperación que, por primera vez, me pareció genuina. Pero ya no era la desesperación de unos padres pidiendo ayuda a su hija. Era la de dos estrategas acorralados haciendo su última jugada. Déjenme pensarlo, dije, levantándome. Mi calma los sorprendió. Esperaban lágrimas, o una aceptación inmediata. Mañana les daré una respuesta. Salí del estudio sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No necesitaba pensarlo. Necesitaba verificarlo. Necesitaba pruebas. Necesitaba munición. Mi antigua habitación de adolescente había sido purgada de cualquier rastro de mi existencia. Ahora era un cuarto de huéspedes genérico, con paredes de color beige y cuadros de paisajes insípidos. Se sentía como la habitación de un hotel, un lugar de paso, lo cual era dolorosamente apropiado. Cerré la puerta con seguro y saqué mi computadora portátil.
La luz de la pantalla era la única iluminación en la oscuridad, proyectando sombras danzantes en mi rostro concentrado. Como analista de riesgos, tenía acceso a herramientas y bases de datos que el ciudadano promedio ni siquiera conocía. Era una zona gris ética, usar mis recursos profesionales para asuntos personales, pero la ética había abandonado esa casa mucho antes de que yo abriera mi laptop. Empecé con una búsqueda básica del estado financiero de la empresa de mi padre, Muebles Artesanales Horacio G. Lo que encontré me heló la sangre. No estaban, un poco apretados. Estaban ahogados en deudas. Múltiples líneas de crédito al límite, pagos atrasados a proveedores, un historial de préstamos recientes con tasas de interés altísimas. Estaban al borde de la insolvencia. La inversión en maderas exóticas era una mentira. Necesitaban el dinero para pagar deudas, para tapar un agujero negro financiero que amenazaba con tragárselos. Pero el verdadero golpe vino después. Profundicé en los registros de crédito asociados. Y allí estaba. Un préstamo empresarial, otorgado hacía un año por el mismo banco donde yo trabajaba. La cantidad, 2 millones de pesos. Y en la línea del garante, mi nombre, Renata G. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. No podía ser. Yo nunca había firmado eso. Era imposible. Pero entonces, un recuerdo vago y terrible emergió de las profundidades de mi memoria. Hacía un año, durante una visita relámpago, mi padre me había puesto una pila de documentos en la mesa. Hija, necesito tu firma aquí. Son solo actualizaciones de rutina para el seguro del negocio y el registro de la empresa, había dicho con prisa. El mensajero está esperando afuera. Confiando en él, presionada por el tiempo, había firmado donde él me indicó, sin leer la letra pequeña. Había sido un completo idiota. Habían usado mi confianza, mi tendencia a no cuestionarlos, para atraparme. No solo era su cajero automático, era su red de seguridad, su aval ciego para sus decisiones imprudentes. El sentimiento de violación fue absoluto. No era solo dinero. Habían usado mi buen nombre, mi impecable historial crediticio que tanto me había costado construir, como si fuera de su propiedad. Me habían puesto en riesgo, me habían expuesto a la ruina, sin un ápice de remordimiento. La rabia, fría y pura, reemplazó al dolor. Ya no era una hija herida. Era una analista de riesgos que acababa de identificar la mayor amenaza para su estabilidad financiera, su propia familia. Con manos temblorosas pero decididas, marqué el número de mi tía Leticia. Eran las 2 de la mañana, pero no me importó. Renata, ¿estás bien?, respondió al segundo tono, su voz nublada por el sueño pero instantáneamente alerta. Tía, necesito preguntarte algo. Y necesito que me digas la verdad, toda la verdad. Mi voz sonaba extraña, metálica. Le conté rápidamente lo que había descubierto, la deuda, el negocio al borde del colapso, el préstamo fraudulento. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, roto solo por un suspiro profundo y cansado. Lo sabía, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. Sabía que Horacio estaba jugando con fuego. Pero no sabía que te había involucrado así. Ese hombre y su maldito orgullo. ¿Hay más, verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los 500,000 pesos que me pidieron esta noche. No son para el negocio. No, mi niña. No lo son. La voz de mi tía se quebró. Hace unas semanas, fui a visitar a tu madre. La encontré en la cocina, llorando. Al principio no quería decirme nada, pero la presioné. Marisol, tu hermana se metió en un lío muy grande. Mi tía me contó la historia. Marisol, en su afán por vivir una vida de lujos y demostrar que era una empresaria creativa, había invertido una enorme cantidad de dinero en criptomonedas, siguiendo el consejo de un novio del momento. Lo había perdido todo. Y además de eso, había acumulado deudas masivas en tarjetas de crédito para financiar su estilo de vida. Estaba siendo acosada por los cobradores. Le debe dinero a gente muy impaciente, Renata, concluyó mi tía en voz baja. Horacio y Elena están aterrorizados.
creen que si no pagan esa deuda, algo malo podría pasarle a Marisol. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla oscura de mi computadora. El rompecabezas estaba completo. Todas las piezas encajaban en una imagen grotesca de engaño y favoritismo. No estaban salvando el negocio. Estaban, una vez más, rescatando a Marisol de las consecuencias de sus propias acciones. Y esperaban que yo, la hija que no valía un centavo, pagara la factura. La traición era tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aliento. Me habían mentido, me habían robado, me habían usado como escudo, todo mientras me despreciaban en secreto. En ese momento, en la fría soledad de esa habitación de invitados, tomé una decisión. No iba a ser su víctima. No iba a ser su salvadora. Iba a ser su consecuencia. El resto de la noche no dormí. La rabia y el dolor se fusionaron en una energía fría y concentrada. El caos emocional dio paso a la claridad de un plan de acción. Me senté frente a mi laptop, ya no como una hija traicionada, sino como la profesional que era. Mi primer correo electrónico, encriptado, fue para la licenciada Herrera, mi abogada personal en Monterrey, una mujer brillante y mordaz que no se andaba con rodeos. Le adjunté copias de todos los documentos y le expliqué la situación de forma concisa. Su respuesta llegó en menos de una hora, a pesar de ser las 3 de la mañana, esto es fraude agravado y abuso de confianza. No hagas nada hasta que hablemos. Llama a las 7 de la mañana en punto. Mientras esperaba, me dediqué a construir mi caso. Abrí una hoja de cálculo. En una columna, detallé cada una de las 60 transferencias mensuales de 20,000 pesos. El total era escalofriante, 1,080,000 pesos. En otra pestaña, documenté el préstamo de 2 millones, con una nota clara sobre el fraude. Creé una carpeta digital para cada miembro de mi familia, un archivo de su traición. No había lágrimas. Solo el tecleo furioso de mis dedos sobre el teclado. Cada dato ingresado, cada documento guardado, era un paso más lejos de la niña que buscaba aprobación y un paso más cerca de la mujer que iba a exigir justicia. Estaba forjando mi armadura, no de acero, sino de datos irrefutables. Estaba preparando una guerra, y mi arma no sería el grito ni el llanto, sino la verdad, presentada con la precisión despiadada de un informe financiero. Al amanecer, con 3 carpetas físicas impresas y organizadas sobre la cama, me sentí extrañamente en paz. Estaba lista. A las 8 de la mañana, bajé a la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Mi madre ya estaba allí, vestida impecablemente, como si nada. «Buenos días, mi amor, ¿dormiste bien?», preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Necesito que tú, papá y Marisol se sienten en el comedor en 10 minutos. Tenemos que hablar», dije, mi voz sin inflexiones. La sorpresa cruzó su rostro, reemplazada rápidamente por la molestia. Pero algo en mi tono le impidió discutir. 10 minutos después, estaban los 3 sentados a la mesa, mirándome con una mezcla de curiosidad e irritación. Horacio en la cabecera, como siempre. Elena a su derecha, y Marisol, con aspecto de no haber dormido bien, frente a mí. Coloqué las 3 carpetas sobre la mesa de madera pulida. El sonido sordo fue el único ruido en la habitación. Anoche, comencé, mirándolos a cada uno a los ojos, escuché una conversación en el estudio. Una en la que se decidía que, para el futuro de esta familia, yo no valgo ni un centavo. El rostro de mi padre se endureció. Mi madre jadeó, una actuación digna de un premio. «Renata, ¿qué cosas dices?». «Debiste haber oído mal», empezó Elena. «No me interrumpas», la corté, y mi voz, ahora sí, tenía un filo de acero. «No oí mal. Pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que descubrí después». Deslicé una carpeta hacia cada uno de ellos. «Por favor, ábranlas». Dudaron, pero lo hicieron. Vi sus ojos recorrer las páginas, las listas de transferencias, los estados de cuenta, las fechas, las cantidades. El color desapareció del rostro de Marisol. La mandíbula de mi padre se tensó.
Estos, dije, señalando los papeles, son 1.080.000 pesos de mi dinero que han ido a parar a sus cuentas en los últimos 5 años. Bajo el pretexto de ayudar al negocio. Hice una pausa, dejando que el peso de la cifra se asentara. Pero esto es más interesante. Pasé a la siguiente página en mi propia copia. Este es un préstamo de 2 millones de pesos del Banco Regional. Un préstamo que yo, aparentemente, garanticé. Curioso, porque no recuerdo haberlo hecho. El silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. La fachada de familia perfecta se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, delante de mis ojos. Eso es para el negocio, espetó finalmente mi padre, golpeando la mesa con la palma de la mano. Todo lo que hago es para darles un futuro a ustedes. De verdad, respondí, levantando una ceja. Porque mis investigaciones muestran que el negocio está en quiebra. Y que la verdadera razón por la que necesitan 500.000 pesos con tanta urgencia no tiene nada que ver con maderas exóticas. Miré directamente a Marisol. Tiene que ver con una deuda de criptomonedas y tarjetas de crédito sin control. Marisol se encogió en su silla, sus ojos llenos de pánico, y miró a nuestros padres como pidiendo ayuda. Pero ellos estaban demasiado ocupados tratando de procesar mi siguiente movimiento. Y aquí viene la parte irónica, continué, disfrutando del momento. Ese préstamo fraudulento fue otorgado por el Banco Regional. Resulta que yo soy analista de riesgo senior, en ese mismo banco. Pude ver el cálculo frenético en los ojos de mi padre, el entendimiento de que había cometido un error catastrófico. Había subestimado a la hija que consideraba un 0 a la izquierda. Esta mañana, a las 7 en punto, tuve una conferencia con mi abogada, anuncié, mi voz tranquila y letal. Hace una hora, transferí hasta el último centavo de cualquier cuenta que compartiéramos a una cuenta privada y segura. Cancelé todas las tarjetas de crédito y líneas de crédito asociadas a mi nombre que ustedes tenían. Y, lo más importante, mi abogada, en este preciso instante, está enviando una notificación formal al Departamento de Fraudes del banco, informándoles de la existencia de un garante fraudulento en uno de sus préstamos empresariales. Mi madre soltó un sollozo ahogado. ¿Qué significa eso?, susurró Marisol, temblando. Le sonreí, una sonrisa sin rastro de calor. Significa que el préstamo será llamado a pago. Completo. Inmediatamente. Y como el negocio no tiene con qué pagar, y el garante es fraudulento, bueno. Supongo que tendrán que empezar a vender los muebles. Los de verdad. El jaque mate. La expresión en los rostros de mis padres no era de ira, ni de tristeza. Era de pura y absoluta aniquilación. El castillo de naipes que habían construido con mis mentiras y mi dinero acababa de ser derribado por un solo soplo de verdad. Lo que siguió fue el caos. La máscara de control de mi padre se desintegró, revelando al hombre desesperado que había debajo. Renata, no puedes hacer esto, gritó, levantándose de la silla. Nos vas a destruir, soy tu padre. Tú dejaste de actuar como mi padre en el momento en que falsificaste mi firma, respondí, sin inmutarme. Mi madre cambió de táctica. Pasó del shock al chantaje emocional, una de sus especialidades. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de cocodrilo que ya no tenían ningún poder sobre mí. Después de todo lo que hemos hecho por ti, sollozó, llevándose una mano al pecho. Te dimos la vida, te criamos, ¿y así nos pagas? Abandonándonos cuando más te necesitamos, no tienes corazón. El corazón que tengo aprendió a protegerse, dije con frialdad. Ustedes me enseñaron que el amor en esta casa es condicional. Hoy, simplemente, estoy retirando mi solicitud. Marisol, por su parte, estaba sumida en un silencio catatónico. Miraba los papeles, luego a nuestros padres, luego a mí, como si estuviera viendo a su familia por primera vez. La burbuja de privilegio en la que había vivido toda su vida acababa de estallar, y la realidad era áspera y fea. Fue entonces cuando el poder en la habitación cambió de forma palpable. Ya no era yo la que buscaba su aprobación. Eran ellos los que me miraban con un terror desnudo. El cajero automático se había revelado.
La red de seguridad se había roto. Y ellos estaban en caída libre, sin nada que los detuviera. Los observé por un momento, no con odio, sino con una extraña y distante piedad. Eran prisioneros de su propio orgullo, de sus propias mentiras. Y yo, finalmente, era libre. Dejé que el caos se asentara por un momento antes de presentar mi jugada final. Saqué un último documento de mi maletín. Esto, dije, poniéndolo en el centro de la mesa, es un acuerdo legal. Lo redactó mi abogada esta mañana. Mi padre lo miró con recelo. ¿Qué es? Es simple. El documento estipula que ustedes reconocen el uso indebido de mis fondos y el fraude. A cambio, yo me comprometo a no presentar cargos criminales en su contra. Hice una pausa. También estipula que ustedes renuncian, a perpetuidad, a cualquier reclamo futuro sobre mí o mi patrimonio. No más llamadas pidiendo dinero. No más emergencias familiares. Ningún contacto, a menos que yo lo inicie. Firmarán su salida de mi vida. La habitación quedó en silencio. La oferta era a la vez una humillación y una tabla de salvación. Podían conservar su libertad, pero tenían que renunciar a su poder sobre mí para siempre. Con manos temblorosas, mi padre tomó la pluma. Firmó. Luego mi madre. Y finalmente, Marisol. Recogí el documento, lo guardé cuidadosamente en mi maletín y me levanté. Mi pequeña maleta de viaje, que había dejado junto a la entrada, me esperaba. Ustedes decidieron que yo no valía nada, dije, mi voz resonando en el silencio mortal de la habitación. Hoy, yo decido que mi paz lo vale todo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No hubo más súplicas. No hubo más gritos. Solo el sonido de mis pasos alejándose. Abrí la puerta principal y salí a la luz del sol de la mañana. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí no fue un portazo. Fue un clic suave, definitivo. El final de un libro. El comienzo de otro. Han pasado 6 meses. Estoy escribiendo esto desde mi nuevo apartamento en Monterrey. Es más grande, con una vista espectacular de la Sierra Madre. Me ascendieron a directora del departamento de riesgos. La vida, por primera vez, se siente como si fuera verdaderamente mía. Hace una semana, recibí un mensaje de mi tía Leticia. El negocio de mi padre finalmente se declaró en bancarrota. Tuvieron que vender la casa para pagar una fracción de las deudas. Mi padre, me dijo, consiguió un trabajo como gerente en una tienda de muebles de otra persona. Mi madre trabaja como recepcionista. Y Marisol, sorprendentemente, tiene un empleo de medio tiempo en una boutique y está tomando clases de contabilidad por la noche. No sentí alegría ni satisfacción. Solo una tranquila sensación de finalidad. El universo, a su manera, había equilibrado la balanza. A veces, por la noche, miro las suculentas en mi ventana. Una de ellas, una que pensé que nunca lo haría, ha empezado a florecer. Una pequeña flor rosa y resistente que se abre al sol. Y me doy cuenta de que yo también estoy floreciendo, lejos del suelo tóxico que una vez llamé hogar. Perdí una familia, sí. Pero recuperé mi valor. Recuperé mi vida. Y ahora, mirándome en el reflejo de la ventana, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y protegerme. Pero a veces, en la quietud de la noche, una pregunta regresa, ¿fui demasiado lejos? ¿Estuve equivocada? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si has vivido algo similar, si alguna vez te han hecho sentir que no vales, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz importa. Y si esta historia te ha tocado, por favor, no olvides darle un me gusta, compartirla y suscribirte al canal para más historias de fortaleza, justicia y el increíble poder de reclamar tu propio valor. Recuerda siempre, a veces, el acto de amor propio más grande es alejarte de aquellos que se niegan a ver cuánto vales.